Parte 1. Semillas. El capítulo 1 con el tema ¿por qué escribo? Más que todo nos dan diferentes puntos de vista, varios autores donde expresan su criterio acerca de estas preguntas y nos contaban que algunos lo hacían porque les permitía encontrarse a sí mismos y otros nos decían que esto se daba por la sociedad en la que viven, ya que hay muchas críticas o porque no se dan cuenta la sociedad que lo que está plasmado en los libros es la realidad en la que están viviendo, y entonces la sociedad cree que está en un mundo muy distinto. Entonces nos dan a conocer que los autores, mientras más escriben, más se adentran a lo que quieren o anhelan conseguir. Esta mañana me desperté y de la nada me pregunté, ¿por qué escribo? ¿O por qué no puedo dejar de escribir? Salí a las calles, cerca de donde vivía, y no dejaba de hacerme preguntas sobre por qué escribía tanto y si los demás también se preguntaban lo mismo. Entonces es cuando pasé cerca de la ventana de un restaurante y un señor mayor, creo que tenía 80 años, alzó su mano y me llamó a que tomara un café con él. Me comentaba que él era escritor igual que yo y también más o menos cerca a la edad a la que tengo ahora, se hizo la misma pregunta. Esto se daba a diferentes críticas que tenían los escritores en general, ya que el hombre no estaba satisfecho con el mundo. Más que todo es que las personas en estos tiempos ven más a la realidad en la que viven y no se dan en cuenta que es la misma realidad en la que ellos viven. Entonces, me surgió otra pregunta, que si pasamos toda la vida contando historias, es decir, contando lo que nos pasó ayer, los que esperamos decir esta mañana, lo que hemos pasado imaginando, soñando, contando lo que alguien nos contó o recordando, que es también una forma de contar. Y el Señor dijo, lo que me mueve a escribir es algo más allá de la técnica, es algo que tenemos en común con los muchachos que trabajan en los cafés del Cairo y contaban las historias que hoy llamamos las 1001 noche. Pero a veces me preocupo porque pienso que escribo simplemente por curiosidad intensa. A lo que el Señor me dijo, creo que si un hombre siente la capacidad de ser un artista es porque necesita encontrarse a sí mismo. Todos los escritores trataban de encontrarse a sí mismos a través de sus personajes en su escritura. Al llegar a mi casa, entendí que con ayuda de mis grabateos, huyo de mí mismo para llegar a atraparme a mí mismo en un punto final. No logro escapar de mí. Me ayudó mucho tener esa conversación con ese señor, que ni siquiera ahora sé su nombre. El capítulo 2 trata de la infancia, en donde comienza el deseo de escuchar la narración de cuentos que provienen desde los abuelos con los relatos antiguos, y desde cómo aparece en cada una de las etapas de una persona el querer leer y escribir desde el entorno en el que vivimos, con recuerdos como el viento del valle de la casa en el que vivía el personaje, o los ruidos en la noche que provocaban miedo. Todas esas experiencias que se viven, que pueden ser contadas. También al leer diferentes libros con los cuales puedes expresar diversas emociones, para al final decidirte y lanzarte a ese reto de llenar miles de cuadernos con relatos, a cumplir tus sueños de escribir una novela. Una tarde mientras caminaba, recuerdo que mi abuela en mi infancia me contaba demasiados cuentos. Las abuelas son como seres mágicos. ¿Será una exageración decir que detrás de cada escritor hay una abuela con historias fantásticas? Durante mis años infantiles aprendí mucho. Este viento se me hace familiar de donde nací. Aquel valle en casa de mi abuela, las puertas y ventanas con vida propia. También de todos los ruidos a medianoche, haciéndose presentes a mi imaginación fantasmas. Así que me alimenté de diferentes libros. Nadie guiaba ni decía nada acerca de mis lecturas.
Así que a mis 10 años lloraba con las tragedias de Shakespeare y me confundía con las obras de Márquez de Sade. Envidiaba a todos los que podían escribir y llenar miles de cuadernos con relatos imposibles. A mis 30 años ya no pude postergar más tiempo mi decisión, así que escribí una novela, retomé mis sueños con algunas vivencias y fantasías de aquella época. Capítulo 3. ¿De dónde nacen las historias? Las historias y las novelas de nuestros tiempos han llevado a los escritores dentro de todo el mundo dando una vuelta obsesiva. La primera novela que salió fue durante 15 años. El capítulo 3, hay varios autores de varias novelas. Una que me llamó mucho la atención fue de Germán, de una novela de la más conocida que en sus tiempos era El Sonido, La Fiura, como la imagen era de los fondillos enfocados en la niñez subida a un peral. Como dice John Bergen, si pudiera dar nombre a todo lo que sucede, sabrán las historias tal y como son las cosas. La vida sale a superar nuestro vocabulario, también una falta de palabra y entonces hay que relatar una historia. No estoy tan de acuerdo, a mi parecer, lo que dice William Faulkner como dice Márquez. ¿Y qué es lo que dicen ellos acerca de las historias? Las historias nacen de una imagen que luego poco a poco se rodea de nombres cortas hechas hasta convertirse en una historia. Sí, eso es un buen punto, me parece muy bien. Has estado investigando mucho. Juan Rulfo partió de una obsesión infantil para escribir su novela de Pedro Páramo. Sí, Pedro Páramo nació de una imagen y fue la búsqueda de un ideal que llamó a Susana San Juan. Aunque Susana San Juan no existe nunca, fue a partir de una muchachita que él conoció brevemente cuando tenía 13 años. Es asimismo a partir de un recuerdo de su infancia de Toni Morrison que elaboró de The Blues AA. Exacto, ese libro como un cuento corto basado en una conversación que tuvo con una amiga cuando era pequeño o era pequeña, como también La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. También fue escrita a partir de salvar del olvido una parte de nuestro pasado. Sí, como dice Jorge Luis Borges, que algunas crecen a nuestro lado, en nuestras realidad y nos impresionan lo suficiente como para compartir.